Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. El vídeo de esta semana va sobre dos cuestiones, sobre ética y sobre periodismo. El título es Deontología periodística. Es un tema importantísimo. Para mí es absolutamente crucial desde el punto de vista de la filosofía social y política y por supuesto también de la filosofía moral. Y es un tema, además de candente, porque siempre va a tener actualidad, por lo menos en las sociedades democráticas, es un tema que yo creo que hunde sus raíces la importancia que tiene, porque de él dependería, a priori, que los sistemas democráticos fuesen, por una parte, realmente tales, es decir, sistemas democráticos, y por otro lado, que la ciudadanía que sustenta con su opinión pública dichos sistemas democráticos pudiera ejercer realmente sin ningún tipo de trampas su papel de opinión pública. Por eso el papel del periodista es un papel, no es una profesión cualquiera, no es un papel cualquiera, y su responsabilidad desde mi punto de vista tampoco es una responsabilidad cualquiera. Evidentemente, sin perjuicio de no quitar responsabilidades al resto de profesiones, que las tienen y muchos, cada una tiene la suya, pero precisamente porque, como decía Giovanni Sartori, la condición esencial para que una democracia, siquiera aunque fuera formal, sea realmente democrática, es que el poder que se ejerce desde los gobiernos tiene que estar asentado radicalmente en la opinión pública. Sartori decía en su teoría de la democracia, y esto ha sido comentado en otros vídeos, que la opinión pública a la que se refería y que era el único sustento real, orgánico y al mismo tiempo ético, por tanto no solo legal sino legítimo, del poder supuestamente democrático de un gobierno cualquiera en un país con elecciones libres, aunque fuera siquiera desde el punto de vista de la democracia formal, es decir, sin tener en cuenta exigencias de participación ciudadana ni de determinado tipo de contenido, solo admitiendo diríamos, el grado más mínimo o más bajo en el que se puede exigir que un sistema sea democrático, o el grado más bajo, por así decir, la democracia de más baja calidad posible, que sería una democracia puramente formal. Aún así, para que fuera real y fuera auténtica y fuera legítima, tendría que estar basada en la opinión pública, pero la opinión pública a la que se refería Sartori era la opinión que el pueblo se había formado por sí mismo. Porque él ya nos advertía, y ya lo dijimos, como digo, en otro vídeo anterior hace ya bastante tiempo, que podía haber aquí un disfraz o un subterfugio o un camelo, es decir, un engaño, un fraude, y es que se considerara como opinión pública una opinión que el pueblo o la sociedad no se había formado por sí mismo, sino que había sido diseminada por el público. En este sentido, esto sería como una pescadilla que se muerde la cola, sería una justificación ad hoc hecha ad intrade del sistema para autoperpetuarse. El sistema, cuyo gobierno máximo no sería, por tanto, un gobierno representante del pueblo, sino otro tipo de gobierno, vamos a poner, por ejemplo, un gobierno oligárquico, donde quienes manden sean los poderes económicos, ¿no? Los poderes financieros, los llamados mercados, por así decir, no podrían sustentarse a la época o a la altura histórica en la que estamos si no fuera con el consentimiento, entre comillas, de la sociedad y por tanto con el apellido o el adjetivo democrático. Para que así fuera tendría que haber siempre elecciones libres. Pero claro, por ejemplo, bajo ningún concepto podría salir nunca un gobierno que pusiera en cuestión a dicho sistema. Vamos a poner, por ejemplo, el sistema neoliberal en el que vivimos ahora mismo. Un sistema neoliberal que está asentado en las reglas del juego, que se ha apropiado además a sí mismo a modo de pensamiento único de ser el único que puede ejercer o tener o ostentar el calificativo de democrático. Cuando señala las reglas del juego tiene que asegurarse de que cualquier tipo de elecciones democráticas dé como resultado algún gobierno que sea compatible con dicho neoliberalismo. No podía salir un gobierno que fuera totalmente contrario, o que pudiera socavar las bases del sistema, o que pudiera dinamitar los pilares básicos teóricos y prácticos sobre los que se asienta dicho neoliberalismo. Para ello tendría que, note el oyente que estoy hablando siempre en hipótesis, ¿verdad?, tendría que diseminar entre la sociedad mayoritariamente un tipo de opinión que fuera acorde con la conciencia que conviene al sistema mismo. Eso sería una opinión diseminada entre el público. Pues bien, con los medios de comunicación bajo control, con las redes sociales bajo control, con
los sistemas educativos, porque los gobiernos legislan dichos sistemas educativos con sus currículum, etcétera, finalidades y todo eso bajo control, pues se tienen prácticamente garantías absolutas, casi del 100% de lograr ese objetivo, esa meta de que la conciencia mayoritaria de la sociedad coincida con los intereses de dicho sistema. Pero según Sartori, eso no sería una democracia. Podrían haber establecido unas reglas del juego aparentemente legales o completamente legales, si ustedes queréis, al 100% legales, pero no legítimas. ¿Por qué? Pues porque el pueblo habría sido objeto de una manipulación burda y de altísima ingeniería psicológica diseñada con los mejores sistemas y más avanzados. Además, ahí ya sabemos que las nuevas tecnologías, ahora aún más con la IA, cuentan con medios potentísimos para poder ejercer cualquier tipo de fake, lo que llamamos posverdad, ¿no? Hacer que porque se extiendan determinadas opiniones que se crean ad hoc, pues ya son consideradas como verdaderas, y entonces pues, se puede jugar con las emociones de la gente, metiéndole miedo a la gente, engañando a la gente con noticias falsas o con montones de fake, como digo, etcétera, etcétera, para que al final se controle la opinión que la gente tiene. Sartori decía que eso no era una democracia. Para que una sociedad de hombres y mujeres pudiera ser libre y para que el gobierno que la dirige pudiera ser un gobierno democrático, la opinión pública tenía que haber sido formada directamente por el pueblo por sí mismo. Y además se ejercía una segunda condición. Los datos o las fuentes de información con las que el pueblo debe contar para formarse su opinión y elegir, eso sí, el pueblo no tiene por qué elegir ni lo que quiera yo, ni lo que quiera Sartori, ni lo que quiera Norberto Bobbio, ni lo que quiera nadie en concreto, sino evidentemente cada persona tiene su visión, sus valores, su idea del mundo, de la sociedad, de la economía, del mercado, del Estado, del papel que tiene que haber entre sociedad y Estado, de la educación, de cómo debe ser un sistema educativo, de cómo debe ser el sistema de generación de empleo, de las pensiones, de los subsidios, de todo, de la relación y proporción que debe haber entre lo público y lo privado, bueno, de todas las cosas las que se puede debatir a la hora de planificar cómo queremos que sea la sociedad y cómo queremos que se gobierne. Y cada ser humano, cada ciudadano tendría su idea, su mapa mental, su proyecto de sociedad y por supuesto los valores en los que querría asentarlo. Pero sería absolutamente imprescindible que la información que se le diera fuese una información objetiva, real y sin ninguna intención aviesa de teledirigirlo por esta dirección o por la otra. Ahí es donde entra la deontología periodística. Cuando yo hablaba antes de un sistema creado ad hoc para autoperpetuarse o automantenerse, claro, cuando el que crea las reglas del juego es el que controla no solo, los sistemas de formación académica, profesional, incluso moral, si me apuran, de las sociedades, sino también los medios de comunicación. Entonces es como si en un partido de fútbol, pues uno de los dos equipos, no hay árbitro y el árbitro es un futbolista de uno de los dos equipos, por así decirlo. Obviamente ese árbitro siempre va a pitar a favor de su equipo, como es lógico, aunque a lo mejor de vez en cuando para disimular puede pitar alguna jugada en contra, pero lo normal es que ese árbitro arbitre a favor de los suyos. Si el sistema tiene como prioridad absoluta, en el caso, por ejemplo, del neoliberalismo actual, la optimización máxima de beneficios económicos, ¿no? Y bueno, la capitalización de los beneficios y, por supuesto, la obtención de las máximas ganancias posibles. Es decir, que la finalidad última de un neoliberalismo capitalista es el aumento del incremento de capital y su acumulación. Aunque para ello tengan que hacer otras cosas, pero esa es la finalidad. Ningún sistema neoliberal y ningún sistema o neocapitalista tiene como finalidad última otra meta o cualquier otra dimensión. Entonces, claro, eso hace que incluso el periodismo, por tanto, se ha convertido también en un trabajo, yo diría, casi empresarial. Porque, de hecho, los grandes medios de comunicación y las grandes empresas mediáticas son empresas también. Y entonces aquí la cuestión es el que trabaja desde abajo, el periodista de radio, de prensa o de televisión, o de diario online o de lo que sea, que trabaja desde abajo, que tiene que cobrar un sueldo a fin de mes para vivir, para sobrevivir, para mantener una familia. ¿Cómo lo hace? Realmente yo no voy a poner ningún ejemplo, absolutamente ninguno, de ningún caso concreto de los infinitos casos de manipulación y de mentira que se han hecho en el periodismo en nuestro país en los últimos años. No voy a decir nada, pero desde
Bueno, desde la creación de bulos, desde seguir en algunos es ya descarado el estilo del calumnia que algo queda, ¿no? Te inventas algo de un personaje público, empiezas a extenderlo, después cuando los jueces dicen que era mentira, ya se ha generado la opinión y eso no tiene marcha atrás. Desde ocultar la verdad, que ese es el mecanismo más básico de manipulación. La manipulación no es solamente mentir, manipulación también es no decir la verdad, o decir la verdad a media, o decir la parte de la verdad que corresponde a nuestros intereses. Cuando se oculta siempre una parte de la verdad y solamente se muestra otra, es obvio que la intención no está siendo informar y tampoco está haciendo contribuir a la formación de una opinión pública correcta, honesta, objetiva y lo más científica posible, sino lo que se está persiguiendo es la teledirección de las mentes y de las conciencias en la línea que nos interesa, o bien a mi grupo mediático, o bien, con toda seguridad, al que está por encima de él, que es el que lo sostiene y que es el que lo paga. Es decir, cuando un periodista tiene que dar una noticia, si sabe que la noticia que va a dar es falsa, o bien porque está tergiversando literalmente los hechos, o bien porque está ocultando parte prioritaria de la información, ¿qué se plantea éticamente? ¿Cómo se lo plantea? Es como si yo como profesor me dijeran que tengo que dar un contenido que sé que es falso y que sé que está destinado a manipular a los alumnos. Entiendo que desde el punto de vista moral y por supuesto filosófico mi obligación es plantarme. Yo tengo que decir de ninguna manera. Ejerzo el derecho a mi libertad de cátedra y a mi libertad de conciencia, pero yo esto no lo voy a decir porque esto yo sé o bien que es falso o bien que lo que está pretendiendo es teledirigir la conciencia de los chavales jóvenes para que piensen o sientan esto. Obviamente yo me puedo equivocar como cualquier ser humano, podemos, y de hecho nos equivocamos todos. Y todos, como decía Ortega, estamos influidos por nuestra perspectiva, nuestras circunstancias, y es imposible tener una verdad, una episteme radical, una objetividad absoluta, ninguna persona ni grupo encarna la esencia de la ciencia y del conocimiento supremo. Siempre vamos a nadar entre impurezas, como decía Munier, siempre vamos a estar entre errores, siempre vamos a tener una verdad pues limitada, aun cuando solo fuera pues por lo que nosotros mismos podemos ser también víctimas de manipulaciones, de errores, de ignorancia, etcétera, pero al menos que tengamos la conciencia tranquila de que nosotros no estamos contribuyendo a la mentira o no estamos contribuyendo a la manipulación. Desde aquí yo lanzo un abrazo de ánimo enorme a todos los periodistas. Tengo varios amigos entre ellos también, y ellos lógicamente siempre tienen que defender su profesión, tienen que defender su honor, tienen que defender, y muchísimos, yo diría que seguro que la inmensa mayoría lo son, sin ninguna duda, sobre todo tantos y tantas periodistas anónimos que no son de grandes nombres, que no tienen siempre la cara en primera plana de los periódicos o en la pantalla pequeña o en las ondas, ¿no? Que eso suele ser los que más se suelen prestar por términos generales a dicha manipulación, pero la mayoría de los periodistas son, me consta, gente muy honesta, o al menos eso creo. Pero sí animo a todo el mundo, incluido a aquellos que a lo mejor tienen más poder o tienen más influencia, suele tener cierta relación también con su poder económico y con su nómina, a que no se presten de manera mercenaria, sean de una orientación ideológica o de la contraria. A mí me da exactamente igual, porque estamos hablando de democracia. No estamos hablando de derecha, de izquierda, ni de centro, ni de arriba, ni de abajo. Estamos hablando de sistemas democráticos. Estamos hablando de entender que el bien común es lo único sagrado cuando se habla de democracia, y que el bien de la colectividad es la única máxima por la que nos debemos guiar todo y que debe ser y constituir nuestra máxima, sino única motivación. Por eso a todos los actuales periodistas, a los futuros periodistas, tengo algunos alumnos que pues ahora mismo acaban de hacer su selectividad y que quieren ser periodistas, a todos ellos les animo a que se dediquen con toda la valentía del mundo, con toda la fuerza del mundo, con la honestidad de un Sócrates, por ejemplo, que antes daba su vida que venderse a la mentira, que siempre trabajen para la verdad, que siempre trabajen para el bien común, que siempre trabajen para informar, pero no para deformar. En todo caso, para desmentir bulos o fake, o para luchar contra la manipulación, pero no para fomentarla. Todo el mundo puede tener errores, todos se pueden equivocar, todos pueden estar también manipulados, pero al menos que no se trabaje nunca desde la conciencia de que uno sepa que se está vendiendo a intereses espurios o a intereses perversos. Por tanto, la deontología periodística consistía básicamente en dedicar nuestro trabajo a informar realmente y objetivamente, más allá de los intereses económicos o economicistas de la empresa que nos paga.
Sé que lo que se está pidiendo es prácticamente heroico, sé que ninguna persona individualmente puede hacer nada, ni nadie solo va a cambiar el sistema, pero si todos los periodistas y sus asociaciones se unieran en esta línea, sería mucho más difícil coactar o coaccionar al trabajador para que pudiera mentir a sabiendas de que lo está haciendo. Bueno, pues aquí lo dejamos porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, si te gusta puedes darle a me gusta y compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo.